Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas en que habíamos quedado, ¿cierto? Y esta sería la clase del 27, martes. Así que sí, está bien. Sí, de hecho, justamente la que corresponde. Vamos a revisar rápidamente lo que vimos en la clase pasada, donde comenzamos a ver el dominio fasorial, ¿ya? Entonces, para poder trabajar en el dominio fasorial, nosotros tenemos que transformar nuestras señales, por ejemplo, que son representadas como un coseno o un seno, que principalmente van a estar asociadas a nuestras fuentes de tensión o de corriente, al dominio fasorial. Y específicamente a un fasor, ¿ya? Eso es lo que nosotros buscamos. A un fasor que va a ser finalmente un número complejo, puede ser representado en forma polar o rectangular. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer principalmente es representarlo en forma polar, ¿ya? Vemos que en realidad lo importante es si que está representado como un seno o si está representado como, perdón, como un coseno o como un seno, ¿cierto? Porque la diferencia está en que si está representado como un seno, le tenemos que al ángulo quitar 90 grados, ¿ya? Este ángulo que aparece acá. En caso contrario, simplemente pasamos, ¿cierto?, la magnitud y el ángulo tal cual. Claro, que más directo, ¿cierto? Luego vimos el concepto de la impedancia, que les decía yo que es un concepto más general de lo que es la resistencia y que de hecho la incluye, donde la impedancia lo que hace es tomar en cuenta ahora el cómo se opone un elemento, tanto a las corrientes continuas como a las corrientes alternas, ¿cierto? Y esa componente que nos indica qué tanto se opone el elemento a las señales alternas es la reactancia, ¿ya? Vemos también que las impedancias se pueden agrupar tal como los resistores, o sea, en serie y en paralelo y bajo las mismas reglas. O sea, si están en serie se suman, si están en paralelo se puede calcular como el producto sobre la suma, así que son solamente dos. Y vemos que para poder entonces convertir los resistores, inductores o capacitores a la impedancia que les corresponde, simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a, para el caso de resistores, a tomar el valor de la resistencia. Para los inductores vamos a calcular J omega L, donde ahora podemos ver que la frecuencia a la que estemos trabajando va a influir directamente en el valor de la impedancia, ¿ya? Obviamente también influye el valor de su inductancia, que eso ya depende de sus características constructivas únicamente. Y en el caso del capacitor vamos a tener esta expresión, donde nuevamente vemos que depende de la frecuencia. Esto es bastante importante porque para diferentes fuentes de alimentación que nosotros usemos, obviamente a diferentes frecuencias, los elementos se van a comportar diferentes, ¿ya? Al menos el inductor y el capacitor. No así el resistor, como ustedes pueden ver, que no depende de su oposición que presenta la circulación de corriente de la frecuencia, ¿ya? Así que nosotros estuvimos entonces resolviendo los siguientes problemas, donde calculamos la impedancia equivalente vista a través de los terminales para dos frecuencias diferentes. La primera que vimos fue para 2 radianes por segundo, donde simplemente convertimos nuestros elementos, tomamos este resistor, lo dejamos tal cual, no había nada que cambiar, ¿cierto? La impedancia era simplemente un ohm, ¿ya? Recuerden que la impedancia también se mide en ohm. Para el caso del inductor en este caso, de hecho tenemos dos, así que para estos inductores las calculamos usando esa expresión, ¿cierto? J omega L. Llegamos a los valores y para el capacitor calculamos de esta forma, ¿sí? Les decía que esto es equivalente y de hecho siempre nos va a quedar negativo el valor de la capacitancia. Después agrupamos en serie paralelo y llegamos en definitiva al resultado que tenemos acá, que sería la impedancia equivalente que tendríamos para este circuito, considerando una frecuencia angular de 2 radianes por segundo, ¿ya? Luego hicimos lo mismo, ¿cierto?, para este circuito, pero ahora con una frecuencia angular de 3 radianes por segundo. Calculamos de la misma manera, agrupamos también tal cual, pero ahora se dio justamente el caso que nos quedara solamente una resistencia, por decirlo así, ¿cierto? La impedancia en este caso no tiene una componente imaginaria. Pueden ver que solamente tiene proyección en el eje real, ¿ya? Para esa frecuencia se dio, para otras frecuencias lo más probable es que no haya dado igual con una componente que sea imaginaria, como es el caso de la frecuencia de 2 radianes por segundo, ¿cierto? Así que para que vean que en realidad influye bastante la frecuencia. Y por último, lo que hicimos fue resolver un problema. Teníamos un problema acá donde nos pedían calcular una corriente. Una corriente en el dominio del tiempo. Teníamos este circuito, ¿cierto?, donde tenemos fuentes de alimentación que son sinusoides, son finalmente cosenos, senos, como están expresados sus valores. Tenemos un inductor, un capacitor y un resistor. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a, entre comillas, ¿cierto?, pasar el circuito al dominio fasorial, lo cual corresponde a simplemente calcular los fasores
para nuestras fuentes de alimentación independientes y obtener las impedancias, ¿ya? O sea, de la misma forma que vimos antes. Calculamos acá el ZL, calculamos el ZC. En el caso de R lo dejamos tal cual, ¿cierto? Porque no se ve afectado por la frecuencia. Y cuando tenemos el circuito ya únicamente con fasores e impedancias, podemos calcular. Calculamos y llegamos entonces a que la solución era esta. La corriente, perdón, acá. La corriente era igual a este fasor y sub 0, la que estamos buscando. Y para poder pasar al dominio temporal, simplemente volvemos y hacemos el camino contrario. O sea, tomamos la magnitud, tomamos el ángulo, ¿cierto? Pero sin olvidarnos que ahora vamos a representar esto como un coseno por, en realidad, un coseno de la frecuencia angular que teníamos, ¿cierto? Originalmente, por t y el ángulo así que obtuvimos. Nosotros podríamos esto también representarlo como un seno. Sería totalmente válido. Sin embargo, yo le recomiendo hacerlo como un coseno. ¿Qué haríamos si fuera un seno? O si lo quisiéramos dejar como un seno. Escribiríamos esto, todo tal cual, ¿cierto? Pero ahora el ángulo habría que sumarle los 90 grados. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría, vamos a calcularlo. Es una calculadora clásica de Windows. Nos quedaría entonces 109,6 negativo más 90. ¿Ya? Sería lo contrario de lo que hicimos antes, que era quitarle 90. Y nos quedaría entonces un ángulo de menos 19,6. ¿Sí? Sería totalmente válido. Sin embargo, como les digo, en realidad no nos conviene si podemos hacerlo directamente con el coseno. Y a veces uno en las pruebas puede equivocarse, así que para que lo tengan presente. Aquí está la misma tabla. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer entonces es resolver algunos problemas más. Vamos a resolver algunos problemas de tipo prueba, donde vamos a tener en algunos casos en que partimos desde el dominio temporal y en otros en los cuales partimos directamente en el dominio fasorial y no conocemos la frecuencia original a la cual se calcularon las impedancias. Entonces no podríamos volver al dominio temporal, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Déjenme buscar por acá. Mientras tanto voy a anotar el número de la clase. Esta clase es la número 19. Clase número 19. Ya, por mientras cualquier duda que tengan, ustedes me comentan. Ya, yo les voy a poner acá una encuesta para que me digan si se entiende lo que revisamos rápidamente, porque es una recapitulación únicamente, ¿cierto? Era la clase 19. Cualquier duda, me escriben, me comentan por audio. ¿Ya? Y estamos entonces a jueves 29. Del 10, iba a poner 11, está adelantando. Ahí. Ya. Ejercicio, porque como les digo, podríamos ejercitar únicamente. Próxima clase vemos algo nuevo. Ejemplo. No sirve igual. Vamos a... Mientras tanto les pregunto, me parece que no hemos visto el teorema de superposición, ¿cierto? Según recuerdo no lo hemos visto, así que... Ya. Muy bien, muy bien. Yo estoy buscando por mientras un problema, pero aquí voy a encontrar uno. No desesperan. Un problema, un problema. Quiero buscar uno que sea una prueba, por eso es que lo busco. Ya, electrotecnia, evaluaciones, una prueba 2. ¿Cómo una prueba 2? Aquí tenemos uno. Este problema que vamos a ver ahora, que lo voy a traer justamente ahora, voy a ocupar eso que me enseñaron a recortar directamente. Era Windows Shift S, ¿cierto? Ahí está. Ahí. Aquí tenemos un circuito. Se pueden fijar que este circuito no me dice, de hecho, ninguna frecuencia. Notamos también que tenemos las impedancias listas y no tendríamos en principio como volver al dominio temporal, ¿cierto? Así que vamos a resolver. Y ustedes van a elegir qué método usamos. Ustedes toman esa decisión acá. ¿Qué método usamos para resolver? Porque nos están pidiendo una tensión, una corriente. Veo que tengo impedancias ya, ¿cierto? Tengo también fasores. Tengo una fuente dependiente. Ustedes eligen.
Recuerden que lo que yo siempre les recomiendo es buscar aquel método que ojalá nos deje la menor cantidad de ecuaciones, ¿ya? Y de hecho yo, mientras ustedes eligen, llevan 25, 26 segundos, les voy a dar el minuto. Yo voy a ver cuál es el que considero yo que en principio debería ser más simple. Si es que hay alguno que sea más simple. A ver, con nodos, uno, dos, con mallas. En realidad yo los veo bien, bien parecidos, ¿no? Porque quedan dos ecuaciones con ambos. Y no hay algo que sea tan diferente como para que no haga preferir uno sobre el otro. Ya. ¿Hay pauta para la prueba? Claro, hay una pauta. El tema es que tengo que publicarla. Déjame revisar, porque lo que pasa es que son muchos problemas. Para que ustedes tengan una idea, son 26 problemas, algo así. Entonces lo que yo hago es que los cargo directamente en los ejercicios. Entonces así ustedes pueden revisar en su cuestionario cuál es la resolución de su problema en particular. ¿Ya? Pero sí, efectivamente hay pauta. Lo que pasa es que ahora me voy a dedicar a revisarla porque tengo varias pruebas pendientes por revisar, pero yo calculo que esta semana que viene deberían estar publicadas las notas. Y con los desarrollos por cada uno de los ejercicios. Ya, ustedes eligieron 1 minuto 47. Ya, eligieron mallas. Vamos a usar mallas. Ahí. Vamos a usar mallas y vamos a ver qué nos queda. Y 1, le vamos a poner acá y 2. Podemos ver que la corriente I3 queda inmediatamente definida, ¿cierto? Así que la expresamos acá. Y ahí. Y 3, 1 con ángulo de 60. Claramente vemos que la corriente va en el mismo sentido, así que nos queda directamente I3 igual a ese valor. Vamos a ver ahora lo que pasa con la malla 1. Vemos que acá tenemos una fuente de corriente. Tienen que tener cuidado de no realizar la LKB porque como hay una fuente de corriente, no importa que sea dependiente, lo que hace es definirnos el valor. Por tanto, nos queda entonces que I1 va a ser igual a menos 3V0. Vamos a ponerlo en azul V0. Ahí. ¿Dónde? ¿Qué es V0? Vamos a ver qué es lo que es V0. Y V0 está definido acá. Así que va a ser igual a la impedancia que tiene el elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. En este caso circulan dos corrientes, ¿cierto? De hecho, si pintamos un poco por acá, vamos a pintar. Ahí. Ahí. Vamos a pintar también por acá. Ahí. Y por acá. ¿Ya? Entonces vemos que efectivamente pasan dos corrientes por ahí. Pero hay algo también que tenemos que tener en cuenta, miren. Que cuando estamos trabajando con estas impedancias y tenemos específicamente un capacitor, ese menos que está ahí forma parte de su impedancia. Por tanto, en realidad, la impedancia del elemento va a ser menos J2 por la corriente que circula positivo o negativo. Como circulan dos corrientes, vamos a tomar entonces la resultante. I2 menos I1, que va en sentido contrario, ¿cierto? Ahí podemos entonces reemplazar, ordenamos nuestra expresión y obtenemos la ecuación 1. Así que hacemos eso, tenemos el I1, esto queda igual, ¿cierto? Vamos a ponerlo con negro. Igual a menos 3 por menos J2. Así que nos va a quedar entonces J6. No se olviden de multiplicarlo porque a veces, aunque no crean, pasa eso. Que veo que no hacen la multiplicación, omiten o algo se olvida el signo, cosas por el estilo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Ahora, juntamos todo, lo voy a dejar todo a la izquierda, ¿ya? Así que me va a quedar 1 más J6 por I1. La parte real, la parte imaginaria, ¿cierto? Y en el caso del I2 nos va a quedar por menos J6 por I2. Ahí. Igual a 0. Tenemos entonces la primera ecuación. ¿Está correcto, no? Sí, queda negativo, después queda positivo. Sí, se ve bien.
Vamos a dejarlo en verde. Ahí. Ya. Ahora vamos a obtener la otra ecuación, ¿ya? Vamos a ver el circuito. Y vamos a ver que en realidad lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la LKB, porque tenemos solamente una fuente de tensión e impedancias. Así que calculamos. Vamos a tener para el caso de este elemento que está ahí, que va a ser 1. 1 por la I2 menos la I3, que la tengo tapada ahí, pero ahí está. 1 por I2 menos I3. Circulan dos corrientes, ¿cierto? Ahí sí. I2 menos I3 más 10 con ángulo de 30. Y luego aquí muy importante lo siguiente, miren. Ahora vamos a decir más, pero esta impedancia tiene un menos, así que incluimos la impedancia ya, ese menos forma parte de la impedancia. Lo menciono bastante porque uno podría tener la duda y creer que en realidad apareció por otro motivo. No, es porque es parte de ella. ¿Ya? Y por I2, ahora sí, menos I1. ¿Ya? Igual a 0, se nos acabaron los elementos. Procedemos entonces a juntar todo, vamos a ver cómo nos queda. También podemos reemplazar el I3, no nos olvidemos que ya lo conocemos. Así que nos va a quedar el siguiente número. I1, ¿cuántos tenemos? Tenemos solamente menos J2, ¿cierto? Menos J2, más J2, porque queda menos J2 por menos 1. Ahí por I1. Por I1, el I2 nos queda entonces 1 menos J2. 1 menos J2 por I2. Como pueden ver, el coeficiente es complejo. Tiene parte real, tiene parte imaginaria. Y en el caso del I3 nos va a quedar menos 1 I3, pero lo vamos a dejar a otro lado. Vamos a despejar ya. Nos va a quedar entonces un 1 I3. Acá menos 10 con ángulo de 30, ¿cierto? Simplemente despejamos. ¿Está bien o no? Sí, se ve bien. ¿Y el I3 cuál es? Lo escribimos acá. Vamos a copiar entonces esto. Lo copiamos nomás. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Y nos va a quedar así. Aquí, por si acaso, yo lo que recomiendo siempre es que ustedes lo dejen así tal cual, que no lo desarrollen y que lo incluyan después en la calculadora, o sea, que lo incorporen ahí. Nos va a quedar 1 con ángulo 60 menos 10 con ángulo 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de desarrollarlo no siempre nos queda algo exacto, entonces ahí para no introducir un error, en realidad mantenemos el número ya y lo podemos incorporar en la calculadora y no nos hace mucho problema. Ahí. Claro, claramente queda 1 por 1 con ángulo 60, lo he expresado así. Las unidades deberían corresponderse, ¿cierto? Ya. Y tenemos entonces nuestras dos ecuaciones. Ahora que tenemos las dos ecuaciones, podemos formar el sistema acá. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La próxima semana, ustedes en realidad, a la vuelta de la otra semana, ¿tienen alguna prueba, evaluaciones o van a poder tener libre esa semana? Me refiero a si van a tener que estar estudiando de todas maneras así. Siempre se hace, pero me refiero... ¿Sí? ¿Tienen prueba? ¿Sí? Sé que tienen en teoría libre, pero como siempre hay cosas que hacer a la vuelta, a veces no son nada tan libres, ¿cierto? Física y finanzas. ¿Tienen finanzas ustedes? ¿Se llama así? Qué interesante. Ahí nos queda J2. Nos queda 1 menos J2. Ponemos el I1. Ponemos el I2. 0 y aquí escribimos los números, ¿cierto? 1 con ángulo 60. Vamos a ver si me queda espacio. Sí, creo que me queda. Con ángulo de 30. Y ahí. Tenemos entonces I1 y tenemos I2. Sí, yo tengo que revisar pruebas, pero voy a empezar desde el fin de semana. Desde el fin de semana. Lo que pasa es que tenía como que revisar como 4 pruebas, y por 4 pruebas me refiero a conjuntos de pruebas, ¿cierto? 60, 70, así. 30 creo que era la que menos. Y voy en la segunda, que la reviso obviamente por orden de cuándo se realizaron. Voy a la segunda, que yo creo que la voy a dejar lista mañana más o menos. Después comienzo con la otra prueba, creo que la de ustedes.
Así que una vez por ahí por el martes, miércoles, quién sabe, quizás antes. Y también ahí le voy a cargar las preguntas, ¿ya? Vamos a buscar la calculadora, porque lo que pasa es que tengo que cargarle las preguntas en los mismos problemas que ustedes resolvieron. Tengo que cargar los desarrollos, porque están todos hechos, pero de verdad son como 26. Así que me demoro no sé cuánto en cargarlo. Una hora más o menos en estar cargando y cargando y cargando y cargando. Porque no tiene una manera automática de realizarse. Aunque lo bueno es que una vez que uno las carga, después quedan así. Ya, second. 1 más J6. Después, coma. Le vamos a poner acá el menos pequeño, no se olviden, J6. Después, second, punto y coma. Le vamos a poner 2J, coma, y 1 menos J2. Ahí. Tenemos agregados los valores. Sí, está bien. Y guardamos entonces en la matriz A. Guardamos. Borramos acá, le ponemos B, vamos a reciclar. Vamos a escribir entonces el otro término. Pero voy a poner primero el 0 acá, ¿ya? El otro vector, ¿cierto? Acá está. Sería paréntesis redondo menos paréntesis redondo. No se olviden que siempre tienen que ir esos paréntesis, porque si queremos incorporar acá o agregar algún fasor expresado como en forma polar, de hecho cualquier número complejo en forma polar, hay que hacerlo entre paréntesis, ¿ya? Si no nos daría error de sintaxis. 1 con ángulo 60 menos 10 con ángulo de 30. Y agregamos, en realidad, vamos ahora a resolver con a la menos 1, a la menos 1 por b, simplemente. Ahí. Y vemos que nos da. Nos dio 13,31 con ángulo de menos 139,1. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá. Y 13,50 le voy a poner. Así lo vamos a dejar pesado ya. 13,31 con ángulo de menos 139,1 y 13,50 lo vamos a dejar. ¿Ya? Lo aproximamos ahí. Menos 148,6. Recuerden que estamos usando 4 cifras significativas, tanto para la magnitud como para el ángulo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces el resultado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los valores que corresponden. ¿Ya? Vamos a buscar acá. Bueno, el B0 ya lo tenemos listo, lo tenemos expresado, ¿cierto? Vamos a ver igual. B0, recuerden que va a ser siempre la impedancia del elemento, que en este caso tiene su signo negativo, así que va a ser B0 igual a menos J2 por la corriente, o las corrientes en este caso que circulan de positivo a negativo, tomando como positivas las que van efectivamente en ese sentido, que en este caso sería la I2, y tomando como negativo las que van en sentido contrario. Así que sería I2 menos I1. Tenemos también la corriente I0, que tenemos que calcularla. ¿Cómo sería la corriente I0? Va a ser la suma de las corrientes que circulan por esa rama. Vemos que están circulando la I3 y la I2. Así que sería I3 positiva, porque en el mismo sentido, menos la I2. Borré la otra parte del igual. Ahí está. I3 menos I2. Y ahora nos queda simplemente usar la calculadora. Muy bien. Ya. Y aquí lo vamos a calcular. Vamos a ponerlo en un lugar ahí que nos quede ordenado. Ahí está bien. Ya. Esto es por lo tanto. Quiero que lo vayan calculando, calcúlenlo, para que se vayan acostumbrando. Porque recuerden que la calculadora está disponible, la versión online, que a veces como que se pone medio porfeada, pero si no, pueden descargar esta, y esta simplemente basta descomprimir el archivo, ejecutar el bti.exe que está dentro, y funciona. Hay que hacer la configuración inicial primero, pero no es más allá de eso, ¿ya? Así que vayan calculando, vayan calculando. Para que así se acostumbren, porque de verdad que créanme que hace la diferencia. Cuando uno está en la prueba, si es que no ha usado la calculadora, incluso si la ha visto cómo se usa, no es lo mismo que cuando uno tiene que ir a hacerlo, ¿cierto? Así que me interesa que vayan ustedes también soltando la mano respecto a eso.
¿Se cayó? Ah, parece que está caída entonces. Sí, porque en la mañana estaba en una clase y no funcionaba, no cargaba. Así que por eso les recomiendo también que puedan descargar el archivo. De hecho, está online, ¿cierto? Igual lo tengo. Y en realidad después se puede usar así sin problemas, porque uno nunca sabe, una vez se va a internet, o como pasó ahora que se cae, ¿cierto?, la versión online. Pero vamos a resolver acá. Vamos a poner menos J2 por I. No se olviden que ese I en negrita, ¿cierto? Ese I especial. Por paréntesis D. Y aquí ponemos paréntesis menos paréntesis. Y ahí vamos a tomar los valores, que los tengo medio escondidos ahí. Acá lo vamos a hacer. Ya. Entonces sería I2 menos I1. I2 menos I1. Vamos a tomar los valores que escribí ahí, ¿ya? 13,50 con ángulo de menos 148. 13,31 con ángulo de menos 139,1. Y era eso, ¿cierto? I2 menos I1. Ya, vamos a ver, ¿se ve bien? Ya, entonces nos dio 4,456 con ángulo de 41,02. Lo vamos a anotar, ¿ya? Vamos a bajarla por acá, escondida ahí en la esquina, y calculamos. ¿Ven? Así que buena recomendación que la tengan por ahí descargada, ¿ya? También hay una versión para celulares. Hay una versión para celulares, pero es un poquito más, no tan directo, porque lo que hay que hacer es descargar como un programa. Un programa y después descargar también la BIOS de la calculadora y cargarlo. Es como cuando uno hace con los emuladores. ¿Han usado emuladores o no? Emuladores de, por ejemplo, de Super Nintendo, de Game Boy Advance, cosas así, en el celular. ¿No? Ya, muy bien. Aquí no estamos jugando a nadie, ¿sí? Simplemente es algo válido si de repente no están disponibles, ¿cierto? Uno de PS3. ¿Y cómo corre? Corre bien. Claro, la clásica bio que nadie tiene. Pero después yo me di cuenta que habían algunos en... Ah, más o menos, ya. Me di cuenta que habían algunas, por ejemplo, páginas donde uno podía descargar todos los ROM, por ejemplo, de Super Nintendo y cosas así. En cambio, para los ISO, de repente, como que, no sé, pues de Play 1, de Play 2, a veces cuesta un poco más. Ya, tenemos ese listo. Vamos a restar ahora el I3 menos el I2. El I2 es justamente el que tengo ahí. Me queda únicamente poner el I3. El I3 es más simple, así que lo vamos a escribir. El I3 estaba por acá. Era 1 con ángulo de 60. Fue lo primero que vimos. 1 con ángulo de 60. 1 con ángulo 60 menos nuestro I2. Con la resta, recuerden. Y nos da entonces 14,39 con ángulo 33,31. 14,39, ¿cierto? 14,39 con ángulo de 33,31. Ahí. Y tenemos entonces los resultados. Claro. Lo que pasa es que cuando viene por defecto, miren, pasa esto. Si la ejecutan ese archivo bti.exe, lo que viene, si no me equivoco, es así. No, no viene así. Viene con un skin súper raro. Es como este. Parece que este, ¿no? Algo así. Y que de hecho esto no existe, si no hay ninguna calculadora que sea así. Las reales son estas. Entonces uno tiene que darle clic derecho, va a skin, y aquí puede elegir ya sea la que está por default o la Titanium. Yo creo que parece que yo uso esta, a ver. No, yo no uso esta porque está muy pixelada. Yo uso esta. Pero miren la imagen. Impresentable, ¿no? Uso esta, no, oscurecida. ¿Ya? Y esta existe realmente. En 4K. Ya, entonces una vez que ya hemos calculado esto, ahora nosotros, como se dan cuenta, no tenemos una frecuencia a la cual volver. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es algo que quizá ustedes se podrían preguntar, porque miren,
es lo que les mostraba en la clase, de la clase anterior, que lo tengo por acá. Les mostraba esto, ¿cierto? Este problema. Acá resolvimos, pero ustedes pueden ver que en realidad las frecuencias eran las mismas. Pero, ¿qué pasaría si las frecuencias hubieran sido diferentes? Si, por ejemplo, acá hubiéramos tenido un 3 radianes por segundo. ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí? ¿Qué habremos podido hacer? ¿Qué creen ustedes? Me refiero a que si es que las frecuencias fueran diferentes. Si las frecuencias de nuestras fuentes de alimentación que tenemos acá, que son esta fuente de tensión y esa fuente de corriente, no coincidieran, porque aquí coincidían, justamente eran dos, entonces nosotros al momento de calcular y pasar todo el dominio fasorial, lo hicimos precisamente a 2 radianes por segundo. Pero si fueran diferentes, ¿qué hacemos entonces? Como que ahí tenemos un inconveniente, ¿cierto? Claro, vamos a usar un teorema, precisamente el teorema de superposición. Yo mientras escribo les voy a dejar algo ahí. Les voy a dejar una consulta, ustedes responderán. Mientras tanto yo voy a escribir un poquito, ¿ya? Ya. Vamos a ver lo siguiente, miren. Yo voy a escribir. Teorema de superposición. ¿Está difícil? Piénsenlo, tenga tiempo. Yo aquí todavía puedo escribir. Me tomaré cuánto, 5 minutos, quizás un poco menos. Ya. Teorema de superposición. Que se cuente. Claro, hay que ver ahí cómo anda, ¿no? Hay que ver cómo andan. Y el stock también influye, ¿no? Los drivers, el stock disponible. Hay que esperar a que hagan las pruebas, digo yo. Que cuando ya uno puede ver algunos reviews, a ver cómo se comportan. Claro, ese es el tema. Si al final nadie las puede comprar. En el caso que se cuente con más de una fuente independiente, se puede calcular una tensión o corriente a partir de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. De cada una de las contribuciones. Contribuciones de las fuentes independientes. Procedimiento. A ver. Oh. Hay dos personas que no se han decidido, parece que no han estado al tanto. No han estado al tanto de lo que se va a dar. Ya, el procedimiento es apagar todas las fuentes menos una. Todas las fuentes independientes. Por si acaso, en el desarrollo mismo va a ser más simple. ¿Ya? Al principio ustedes saben que los teoremas son así, como que
muy genérico. Claro. Los bots que compraron todas las tarjetas. ¿Sí? ¿Y qué, por ejemplo, qué marca, Patricio? La verdad es que yo no la he escuchado. Yo sé que hay unas tarjetas chinas, por ejemplo. Hay algunas para minar, BTC y cosas por el estilo. Y también hay otras que son gráficas, pero la verdad es que no las he ocupado. Pero no he escuchado de tarjetas alemanas. Todas las fuentes independientes, menos una. Y calcular la contribución de dicha fuente. La contribución de dicha fuente. Y paso 2 sería repetir el paso anterior para todas las fuentes restantes. El paso anterior para todas las fuentes restantes. Repetir el paso anterior para todas las fuentes restantes, las fuentes independientes. Eso es importante porque solamente con la fuente independiente vamos a hacer esto, ¿ya? Y por último, sumar todas las contribuciones. Imaginémonos que esto es tan simple como que si tuviéramos la siguiente analogía, miren. Imaginemos que queremos empujar un mueble pesado, así, un closet, lo que sea, que está totalmente cargado, no le hemos quitado nada, y habemos 3 personas, por ejemplo. Entonces, voy yo, va las otras 2 personas, y todos empujamos un poco. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Decir, mira, finalmente estamos trabajando en conjunto y para poder desplazar así el mueble, no sé, 3 metros, 5 metros, lo que sea. Cada uno de nosotros está aplicando una fuerza, ¿cierto? Y este teorema, en principio, lo que nos dice es como que podríamos calcular la fuerza total, finalmente, que va a ser aplicada sobre dicho mueble, pero de forma individual, tomando cada una de ellas por separado y después sumándolas todas. ¿Ya? Y es como por eso que decimos que obtenemos las 3 contribuciones, o en este ejemplo que estoy dando yo, las sumamos y tendríamos la contribución total, o en realidad la fuerza total. Ahora, llevado de vuelta a lo que son los circuitos eléctricos, es como que nosotros vamos a tener un circuito que puede tener, obviamente, tiene que tener más de una fuente independiente. Nosotros lo que queremos calcular es alguna tensión o corriente en el circuito. Y lo que podemos hacer entonces es tomar una fuente, apagar todas las demás y ver cuál es la contribución que hace esta fuente. Después repetimos lo mismo con las demás fuentes. Vale decir, apagar las demás, dejarla a ella, ver cuánto contribuye, ya sea una tensión o una corriente, hasta que terminemos con todas las fuentes independientes. Y por último, sumamos las contribuciones y eso sería el valor de la tensión. Podríamos decir también que esto quizá no es tan práctico cuando estemos trabajando, no sé, con circuitos donde tenemos una sola frecuencia. Sin embargo, para los circuitos con más de una frecuencia, como es lo que vamos a ver ahora, es totalmente necesario. ¿Ya? Así que por ahora vamos a ver un ejemplo simple, ¿ya? Y lo vamos a aplicar ya a la clase siguiente para que así no nos quede interrumpido el ejercicio. Así que vamos a buscar la guía. Déjenme buscar donde tengo la guía. Acá tengo la guía. Y la guía, anda perdida la guía. Miren, para crear los resultados de la votación. Mientras yo busco la guía. ¿Qué opinan? Yo la verdad que tenía pensado, por ejemplo, hasta donde la información que teníamos así disponible hasta antes de ayer, como yo decía, mira, para mí andaría perfecto una RTX 3070, porque en realidad yo no ocupo 4K, no le veo mucho sentido todavía jugar en 4K. Entonces yo decía, cambio mi monitor porque yo ahora tengo monitores solamente de 1080p. Yo decía, si cambio en algún momento a uno de 1440, no es mala idea, ¿cierto? Con eso se está sobrado, de hecho. Pero ahora, quién sabe. Además que piensen que tienen que salir todavía las series más económicas de... Claro, las fuentes están súper caras porque el stock está súper complicado de encontrar, de hecho. Ese es el tema.
Estoy buscando la guía. Acá está la guía. ¿Dónde dejé la guía? Acá está la guía de ejercicio. Ya, muy bien. Acá tenemos la guía. Vamos a buscar un problema simple, ya como les decía yo, uno para comprender el método, ¿ya? Y la próxima clase vamos a, ya sería la semana subsiguiente, lo vamos a aplicar, ¿ya? ¿Saben lo otro que hay que hacer? Es esperar, como les digo, las series económicas, porque si estamos viendo que, por ejemplo, AMD tiene la 6800, ¿cierto? Así se llama, RX 6800 a secas, sin la XT. Esa supone que es más potente que una 2080 Ti y que una, obviamente, lógicamente, que una 3070, una RTX 3070. Pero esa está en un rango que aquí probablemente se va a ver como cuánto, como 450, 500.000, por ahí. Entonces las económicas de AMD probablemente van a ir por el rango de los 200 y quizás sean tan potentes como las que vemos ahora. Como una 2070, por ejemplo. Dólar a 2 lucas. Fuera de broma, yo creo que a 1500 lo ponen, ¿cierto? Estoy buscando el teorema. ¿Dónde está el problema en específico que vamos a resolver? Acá está el teorema. O sea, perdón, el problema. Aquí tenemos un problema que vamos a resolver. Nos piden calcular esa tensión usando superposición. Este de acá. Así que no hay que pensar que son las únicas tarjetas disponibles. De hecho, yo ahora ocupo una 1660 Super, sí. Una 1660. Y anda súper bien para 1080p. Corre todo lo que uno quiere. Y además que la ocupo para codificar videos. Y codificando videos, la verdad es que es súper rápida. Súper rápida. Ahí. Claro, yo creo que va a llegar a más de 600. Va a llegar a 650, tirado para 700, porque las versiones que no son, las que son de los fabricantes, siempre salen un poquito más caras, porque le suben un poquito las frecuencias. Yo creo que uno la va a ver hacia 600 y algo. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Tenemos dos fuentes independientes, ¿cierto? Tenemos una fuente de tensión y una fuente de corriente. Esta fuente dependiente, a ella no le hacemos nada especial. Entonces vamos a tomar el circuito y ustedes van a elegir. ¿Cuál hacemos primero? Tomamos en cuenta primero la fuente de tensión o fuente de corriente. Lo pueden escribir. Lo primero que escriban, tensión o corriente. Tensión, ya. Vamos a tomar la contribución de ella primero. Quiere decir que vamos a apagar la otra fuente, la fuente de corriente que tenemos acá. Esta la apagamos. Vamos a tener entonces el circuito así. Está un poquito deformado el circuito. Recuerden que para apagar una fuente de corriente la reemplazamos por un circuito abierto, ¿cierto? Así que la quitamos de plano. Tenemos esto acá. Ahí. Ya, nos queda ahí. Tenemos 0,1 Bx, vamos a ponerlo en verde el Bx. Y algo muy importante, nosotros para no confundir lo que vamos a calcular, le ponemos por ejemplo, un 1 acá para indicar que es la contribución de la fuente 1, ya simplemente para diferenciarlo. Porque el Bx después nosotros lo vamos a calcular así. Bx igual a Bx1 más Bx2, las contribuciones de ambas fuentes, ¿ya? Me quedó súper deformado el circuito, pero bueno. Ahí. Ahora, tenemos 20 acá, ¿cierto? Tenemos 4 ohm. Y fíjense que nos dejaron ahí una referencia. Veamos que acá tenemos esta tensión, está definida ahí, pero ¿qué significa eso? En realidad, esta tensión es exactamente lo mismo que calcularla acá, ¿cierto? Totalmente lo mismo. Aquí nosotros podemos usar cualquier método. En particular, si me preguntan a mí, yo siento que es más fácil hacerlo con nodos en este caso. ¿Por qué? Porque nos va a quedar solamente una ecuación, porque este valor va a quedar dado, ¿cierto? El valor de la tensión que tenemos acá. Y la otra que vamos a resolver va a ser justamente la que estamos buscando, así que mucho más rápido, ¿ya? Vamos entonces a llamarle esta E1 simplemente. A esta tensión le vamos a llamar E2, que de hecho va a ser igual a ese valor, ¿cierto? Y sería todo. Vamos entonces a decir que E1 menos 0 va a ser igual a 10, ¿ya? Así que el E1 va a valer 10 volts. Estamos ocupando nodos acá. Y nos queda entonces obtener una ecuación desde acá. Como pueden ver, oh, qué raro. Quizá hay que buscarla después. Ya.
Entonces, ahora como tenemos únicamente resistores y fuentes de corriente conectadas, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes acá. En realidad estamos aplicando el método de nodo, ¿cierto? Y hacemos una LKC, ¿ya? Así que ahora en el nodo que tenemos acá, el nodo 2, decimos, voy a poner acá también en el nodo 2, en el nodo 2 nos va a quedar E2 menos E1 dividido en 20. E2 menos E1 dividido en 20. Más, acá nos va a quedar E2 menos 0 dividido en 4. Quizás fue un sueño. Menos 0 dividido en 4. Y por último acá, esta va a quedar negativa porque es entrante. Recuerden que a ella le respetamos su dirección. Y ahí estamos asumiendo todos los salientes positivos. Así que no queda menos 1, sino que queda menos 0,1. Y de hecho yo lo puedo dejar expresado así. Lo voy a dejar como 1 dividido en 10. ¿Les parece? Por Vx. ¿Qué es Vx? Vamos a ver después qué es Vx, que en realidad no es tan difícil de obtener. Donde ahora buscamos lo que es Vx1. Y Vx1 sabemos que es simplemente S2, ¿cierto? E2. Podemos entonces reemplazar. Vamos a reemplazar. Nos va a quedar, aquí lo voy a dejar todo tal cual, ¿ya? Así que lo voy a copiar. La otra tarjeta que es buena de estas generaciones pasadas, que es como de 2019, ¿no? La RX 580. Yo encuentro que precio-rendimiento, por ejemplo, para jugar sin dejarse 400.000, 500.000 hacia arriba, yo encuentro que es súper buena. ¿Qué opinan ustedes de ella? Yo se la recomendé a un amigo. La encontró como en 200, algo así. Claro, es que la 570 también es súper buena, cumple totalmente. Yo encuentro que respecto a lo que entrega, es muy, muy buena. Voy a multiplicar por 20, ¿ya? Por 20, que es el mínimo común múltiplo, nos va a quedar E2 menos E1. Ah, sí, es que serán súper buenas las 1000 y algo, las 1060, 1070, 1080. Más 5 E2. Y aquí me va a quedar menos 2 E2, ¿cierto? Igual a 0. Voy a despejar directamente porque como conocemos el E1, lo tenemos acá, podemos calcular el E2 directamente y con eso obtenemos entonces lo que buscamos, ¿ya? Nos va a quedar de esta forma en... Vamos a juntarlo acá. Claro, es que lo que pasa es que las 5000 no convienen. No sé si ustedes han visto las 5500 XT creo que se llama. Yo la encuentro súper mala. Es más cara y no es mucho mejor. De hecho, si es que fuera mejor, yo creo que ni siquiera lo es, que la 580. Ni siquiera. No vale la pena. E2, tenemos 1 más 5, serían 6, menos 2 serían 4. Ya, pero es que esa es un poco mejor. Pero la 5500 no tiene por dónde. Porque es más cara que la 580 y yo no la encuentro que sea mejor, de plano. Obviamente. No, me refiero esas son en la Radeon. En las Radeon. En AMD. Ya, tenemos eso. Despejamos entonces el E2, ¿cierto? Nos va a quedar acá 4E2. Acá nos queda 1E1. En realidad no hay que hacer mucho más ahí. Nos queda un cuarto. Elimino el 4 de acá. Y en definitiva nos va a quedar que el E2, ¿qué es lo que va a ser igual? 10 dividido en 4, si no me equivoco. 10 cuartos. Vamos a escribir mejor para que quede bien ordenado ya. Entonces, E2 igual a 10 cuartos. Que eso es 5 medios. Vamos a escribir 5 medios mejor. 5 medios volt. Y tenemos entonces el valor de nuestra tensión E2, lo cual se corresponde precisamente con la BX1. Las Titanson, recuerden que son las de Nvidia, pero son la versión como ya más cara, sí, que cuesta como, no sé, $1,200, $1,500. De hecho, no tienen numeración, al menos en la generación anterior. Ahí está. Ahora sería como el equivalente a Titan, sería como las 3090, algo así. La 3090 sería, la RTX 3090 sería como una especie de Titan, pero no se llama Titan ahora. Ya, calculamos la contribución de BX1. Nos quedaría calcular entonces ahora la contribución que corresponde a BX2. Voy a tomar el circuito y lo voy a copiar acá ya. Recuerden, cualquier duda me escriben. Voy a apagar esta fuente, voy a reemplazar por un corto, ¿cierto? Reemplazamos por un corto y nos queda todo lo más tal cual, ¿ya?
acá voy a escribir porque no lo escribí. Voy a escribir que lo que calculamos es la contribución de la fuente de tensión primero. Ah, de los 8 gigas. Es que lo que pasa es que en sí te conviene más uno buscar una placa, pero de cuando bajen un poco de precio de las placas nuevas para que corran, por ejemplo, la serie 5000 quizás. En que yo encuentro que las placas igual están medio sobrevaloradas. Esto es, primero calculamos la contribución de la fuente de tensión. Claro. De la fuente. Esa es la idea, siempre pensar en que tenga capacidad de seguirse trabajando con nuevos procesadores y todo. Fuente de 10 volts. Claro, las Aorus son buenas. Yo tengo de hecho una Aorus, pero yo creo que tengo una de 450 nomás. Pero anda súper bien. Ya, ahora la contribución. Calculamos la contribución de la fuente de corriente. De corriente. Recuerden que es la fuente de corriente, en este caso de 2 amperes, para que no nos olvidemos. Es la fuente independiente. Así que copiamos el circuito. Yo voy a dibujarlo acá y lo voy a copiar ya. Así que vamos a copiar acá. Aquí ponemos el corto que se corresponde con lo que nosotros apagamos la fuente de tensión. Recuerden que la fuente de tensión las apagamos reemplazando simplemente por un corto. Sí, yo creo que voy a esperar hasta el otro año, quizás final de año por ahí. Veo que hay, porque van a salir, créanme que van a salir todas esas versiones, las super, van a salir las versiones también, la serie un poco más económica de AMD, quizás hasta alguna entre medio. Y yo creo que en estos casos nunca conviene comprar directamente de salida. No conviene, no se paga. Conviene mucho más esperar así un año, a veces, mínimo unos cuantos meses hasta que salgan las nuevas versiones y todo, versiones más convenientes. Y ahí buscar lo que se acomode más a lo que uno va a ocupar. Claro, siempre pueden. Acá, este va a ser BX2. BX2 y vamos a tener acá 20, vamos a tener 4 y vamos a tener acá 2 amperes. Y acá, como pueden ver, de hecho, este problema en nodos realmente es una ecuación, ¿cierto? ¿Se ve que con nodos es una ecuación? Es solo una ecuación que vamos a resolver ahora mismo, miren. Sí, pero ya con un Threadripper ahí el presupuesto es muy, muy superior, sí, pero claro, son muy buenos. De hecho, yo encuentro que, según lo que he leído, es mejor, mucho mejor que los Xeon. Al menos tiene más... Y el precio es razonable. Pero ya es otro tipo de uso, sí. Ya, tenemos esto. Y vamos a calcular. Fíjense bien que tenemos, ¿cierto?, al mismo nivel de tensión todo este nodo. Y tenemos también por acá que todo esto es nuestro nodo de referencia, ¿se fijan? Entonces nos va a quedar únicamente una ecuación. Ya, vamos a tener esa ecuación. Le vamos a llamar a esta tensión que aparece acá, le vamos a llamar directamente, incluso le podríamos llamar Bx2 si así lo quisiéramos. Aquí nos va a quedar así. Le vamos a llamar Bx2, ¿les parece? Bx2 menos 0 dividido en 20, ¿cierto? Tenemos la contribución, en realidad, perdón, esta fuente de corriente, esta corriente que sale ahí. Después tenemos menos 2, después tenemos más, tendríamos Bx2 menos 0 dividido en 4, dividido en 4, y aquí nos quedaría menos, ¿cierto? Esto es menos 1 dividido en 10, Bx2, y así no tenemos ni que reemplazar, igual a 0. Multiplicamos por 20, nos queda entonces Bx2
Alguien rompió el HDMI. Ah, pero es que hay que buscar de repente en el mercado así usado. Ahí, nos queda -2. Déjenme pensar si acá nos cometimos algún error. No, ahí estamos bien. Ya, acá sí tenemos que tener en cuenta que va a quedar ese -2 por 20, ¿cierto? Van a quedar -40. Más, acá nos queda 5 por Bx2. Bx2, y aquí nos va a quedar -2 por Bx2. Hay que tener cuidado, que ustedes saben que por muy simple que sea un problema, equivocarse es re fácil. Así que hay que tener cuidado. Ya, ahí tenemos todo. Vamos a juntar y despejar. Nos va a quedar entonces 5 más 1, van a ser 6, menos 2 van a ser 4 Bx2. Es que ese es el tema, ese es el tema. Nunca se sabe. Pero por lo general las tarjetas de Nvidia no creo. Las tarjetas de AMD sí, yo creo que sí es más probable. Ahí. Nos queda entonces, en definitiva, que va a ser 10 volts. 10 volts, lo tenemos calculado. Y ahora el resultado final va a ser simplemente la suma. En definitiva, ¿cierto? Vamos a tener que el resultado va a ser igual a la suma de Bx1 más Bx2. Vamos a escribir acá. En definitiva, le puse solución. Eso no había para qué. Ahí sí. En definitiva, la tensión buscada es la tensión Bx es, vamos a escribir la B, Bx es. Y va a ser la suma, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer también para el caso de las fuentes que vamos a tener a diferentes frecuencias. Solamente que en este caso, claro, aquí era más simple quizás, pero la dinámica es exactamente la misma. Y eso lo vamos a ver ya a la vuelta de este periodo que vamos a tener. Y nos queda en definitiva el siguiente valor. Va a ser 5 medios. Sí, 5 medios. Acá está. 5 medios más 10. Más 10 volts. ¿Cuánto nos da eso? Lo calculamos. Va a ser 5 medios más, eso serían 20 medios, ¿cierto? 25 medios. 25 medios volt. ¿Y eso cuánto aproximadamente? 12,5, si no me equivoco. Para que tengamos una referencia. Ya. Así que tendríamos el procedimiento. Les voy a preguntar si es que se entiende lo que acabamos de revisar, ¿ya? ¿Sí? Ahí. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Recuerden, la dinámica es simplemente, si tenemos más de una fuente independiente, puede ser de tensión o de corriente, nosotros apagamos todas las fuentes menos una, calculamos la contribución que hace a lo que queramos calcular, después seguimos con las otras apagando todo menos ella, obtenemos su contribución, y así en realidad podríamos estar con n fuentes, ¿cierto? En un principio uno podría decir, pero bueno, en realidad no es tan práctico porque podríamos haberlo calculado con mallas o con nodos quizás más rápido, ¿cierto? Claro, por el hecho de que son fuentes continuas, es así de directo, ¿ya? Vamos a ver que para los casos que vamos a revisar después cuando tengamos diferentes frecuencias en el circuito, es un poquito más trabajoso, pero en realidad la dinámica es exactamente la misma, ¿ya? Aquí tienen el desarrollo completo para que lo puedan ver, ¿ya? Pero en sí exactamente lo mismo. Y claro, como les comento también, uno cuando ya está en esta parte del curso tiene que ver el método de mallas y el método de nodos como herramientas. Entonces nosotros tenemos que dominarlos. Si por ahí todavía tienen dudas, me preguntan, porque como pueden ver aquí nosotros ya lo usamos como herramienta, ¿ya? La dificultad va a estar en otras cosas. Así que bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer entonces es revisar qué pasa si tenemos fuentes con diferentes frecuencias, vamos a ocupar el teorema de superposición y ahí vamos a resolver todas esas dudas, ¿ya? Así que cualquier duda o comentario que puedan tener. Ya, bueno, si no hay más dudas, entonces le agradezco mucho su participación. Nos vemos la semana subsiguiente. Espero que ojalá puedan descansar. Obviamente, yo sé que tienen otras cosas que hacer, pero dentro de todo al menos hay que tratar de desconectarse dentro de lo posible, ¿ya? Así que estén muy bien. Nos vemos el martes de la semana subsiguiente. Chao, chao. Esperemos que salgan los reviews.
¿Sí? Dime, Jaime. No, no hay clases porque está suspendida. Están suspendidas por un tema de semana sin clases como a nivel de universidad. Por temas de, entiendo que es como para, no sé, cómo se vienen las evaluaciones, para manejar el estrés y cosas de ese estilo. Lo informaron al principio del semestre. Lo que pasa es que como era tan hacia adelante, yo tengo entendido que sin clases ni evaluaciones. ¿Ya? De todas maneras, eso es lo que nos comunicaron a nosotros. ¿Ya? Le voy a mandar un mensaje. Que estén muy bien. Chao, chao.